Antes que nada, felicitaciones por esta película que es extremadamente conmovedora. Empezamos a hablar un poquito acá en el detrás de cámara, ¿no? Cómo le pega a cada uno esta historia. ¿Qué los hizo a ustedes, en primer lugar, cuando tuvieron el guión en la mano, decir, sí, quiero hacer esta película? ¿Qué fue lo que los conmovió? Bueno, uno cuando lee el guión, la experiencia que hace es, de alguna manera, la que hiciste vos como espectador es la que va a ser el público. Es decir, uno imagina la historia lo mejor que puede y lo mejor hecha que puede. Y entonces uno se conmueve, obviamente. Uno se interesa por lo que ocurre, quiere saber cómo se van a desenvolver ciertos acontecimientos. Despierta expectativas, digamos, como un espectador. Por lo menos a mí me pasa eso e intento que me pase eso. ¿La pudieron ver terminada? Porque te escuché en en alguna entrevista hace no mucho tiempo, te escuché que no la habías terminado de ver, no sé vos. Sí. ¿Qué les pasó cuando se vieron en pantalla con esta historia muy fuerte que... A mí lo que me pasó fue otra vez lo mismo que te pasó a vos. Lloré. Sabiendo todo lo que ocurre, y todo, sabiendo perfectamente cómo se desenvuelve en los últimos 15 minutos de la película, terminé descompuesto de emoción. Dios mío. Esa es la verdad. Sí. Y estamos en este paisaje, ¿no? Que me encanta porque se termina convirtiendo, si se quiere, en un personaje más, el paisaje, acompañando la profundidad que tiene esta historia que parece imposible de resumir en el tiempo tan corto que tiene una película. Sí, tiene una profundidad muy, muy grande, que es lo que decís vos también. El ambiente, el entorno, funciona como un personaje más porque le aporta todo ese lugar para que eso suceda, porque sería muy distinta esta historia en el medio de la ciudad. Sin duda sería otra historia, por más que tratase del mismo tema. Y creo que a nosotros incluso, como actores, a la hora de filmarlo, rodeados de esta naturaleza, de esta energía, era algo que te colocaba, o por lo menos a mí, te colocaba en un lugar distinto, definitivamente. A ver, yo creo que la historia sería conmovedora en cualquier ámbito. Sin duda. Porque pasa por los corazones de ellos dos. Sí. Pero aunque uno viendo la peli no es que estás pensando, mirá esto con este paisaje, pero ocurre ese fenómeno estético por el cual es también conmovedor. Si ver esa energía brutal del universo, ¿no? Sí. Y ellos tan pequeños en comparación. Es muy simbólico todo, me pareció somos. Que hay mucho símbolo en la peli. Me parece que es una película que explora cosas que nos pasan a todos y está bueno porque se va a quedar pensando la gente en qué haría en el lugar de cada uno de los personajes, ¿no? Sí. Está muy claro las posturas de cada uno y los roles en estas dinámicas familiares que se arman que entiendo que tiene que ver con la condición humana. A vos te toca ser siempre de hijos fuertes. Sí. Me acuerdo de Casi Normales, con ese hijo también, Sí. ¿no? ¿Qué te pasa a vos? Algo para transitar, no sé. Sí. Qué bien estaba. Qué bien estarán queriendo decir algo. Sí. No, la verdad que para mí hay algo que desde desde que leí el guión, incluso hablando con Marcos Carnevale, que es autor y director de la peli, hay algo que es una temática tan universal que por un lado es simple, digo, entre comillas, porque es algo que conocemos, pero es tan profundo y es imposible que no te atraviese por completo. Porque todos tenemos un padre, pero ¿cómo es ese padre? Claro, ¿no? y son vínculos que son imperfectos desde el vamos, digo, no hay, lo podés idealizar, romantizar todo lo que quieras, que igualmente son vínculos imperfectos y todos tenemos cosas que viste, que sentimos que queremos reclamar, pero a la vez, viste, la película esto te pone como enfrente esta posibilidad de decir, si tenés a la persona cerca, aprovecharía para decir lo que tenés para decir. Que el ego no impida, ¿viste? De decir algo que si después la persona no está más, decís... Y habla también del perdón, pone el perdón ahí, en ese lugar. Sí, exactamente. Que es un tema muy importante. Y difícil. La capacidad de perdonar. La capacidad es de difícil. perdonar.
¿no? Hay una Sanador frase- que es, lo Sí. sanador que es poder Sí. perdonar. Yo creo que también eso conmueve, ¿no? E incluso me parece que más allá del perdón, es el camino que hacen ambos personajes hacia eso. Porque si fuese un perdón, pero no hubo transformación en el camino, no pasó nada. No, sería imposible el perdón Claro, así. queda En en una- algo completamente rígido y puesto. Sí. Pienso en el rol de esa madre también, ¿no? Porque, a ver, hay una frase de Luis Luque que le dice a Boris, que tiene que ver con esto de podrás hacer cualquier cosa, pero es tu padre, ¿no? Sí, Digo, ¿ustedes piensan que la sangre pesa a pesar de lo más terrible que haya podido hacer este padre, en este caso, que es abandonarlo tanto tiempo? Yo creo que sí, por supuesto. Pueden aparecer figuras paternas, digamos, sustitutas, y pueden ser muy importantes en la vida de un niño. Pero no nos olvidemos que este hombre deja de ver a ese chico cuando tiene 7 años, no es un bebé, tiene 7 años. O sea, tiene un recuerdo del padre, de los primeros años, que es donde dicen que se conforma nuestra estructura psíquica, digamos, ¿no? Sí. Y vincular. Y de golpe este hombre desaparece por 28 años, ¿no? Entonces no es lo mismo que alguien huérfano totalmente, ¿no? Y que busca una figura que reemplace a ese padre. En este caso es un padre ausente que existió, que él conoció, y eso lo vuelve más difícil, más conmovedor y más insustituible. Claro. Es decir, él puede, por ejemplo, para mí el personaje de Luis es de alguna manera una figura paterna para Boris, pero este hombre, el enojo, el rencor, el dolor profundo que tiene por haber perdido a ese padre, tiene que ver con que lo amó, con que lo conoció y con que, digamos, desapareció de su vida. Sí. Y Le no- cambió la perspectiva después de bajarse de los hombros del papá, ¿no? De alguna manera, Claro. con esa figura del gigante. Claro, Sí. claro. Sí, No. más claro. allá de la sangre en sí, es lo que queda ante la no presencia de esta figura tan importante para él, que queda algo... Digo, Boris es un En personaje... la edad en la que lo tenía idealizado al papá, ¿no? Porque cuando uno tiene esa edad, el padre es Es Superman. Dios, claro. ¿No? Y por eso lo ves a Boris que está completamente reacio a dejar que cualquier persona entre, porque en su experiencia donde dejó que eso suceda, lo lastimaron. Claro. A mí lo que más me Entonces- gusta del trabajo de Mati es que permanentemente está presente ese enojo, ese rencor, y el dolor. Es decir, no es solamente enojo. Ves lo que le duele, lo que le ha dolido esta experiencia que le tocó, pobrecito, ¿no? Sí. Y eso también es muy conmovedor. Y es muy real también. Lo quiero. Viste que a veces... Ay, qué verdad. lindo. Viste que a veces uno le pasa que el guión puede ser muy bueno, pero después los diálogos como que resultan medio falsos. A mí me parecieron los diálogos como muy reales, ¿no? Esta cosa de permitirte, de que se le permita a Boris putear, hacer un chiste de humor negro en un momento tan tenso que se me pone la piel de gallina de nuevo Sí. porque decís, qué herramienta, ¿no? ¿Cómo somos de complejos los seres humanos que nos permitimos en momentos así donde se está resolviendo todo, pero es como... Bueno, una de las consignas que teníamos con Marcos en relación a todo ese tramo, digamos, de la vida de mi personaje, era no ponernos solemnes, Bien. no solemnizarlo, ¿viste? Entonces apareció incluso la posibilidad del humor. Claro, Y así es la vida, total, así es la vida. totalmente. Si pocos minutos antes de fallecer una persona puede reírse con otra de algo, de la vida, ¿no? Y yo creo que es un acierto eso, Sí. es un acierto. Eso es algo que Sí. apareció ahí y que nos gustó y que Marcos dijo, está muy bueno. ¿Eso apareció, eso fue, digamos, una escena improvisada? Eso ¿Se no dejaron estaba llevar? planificado. No, Y sí que surgió. pasábamos por ese lugar y él me decía lo que me decía. Lo que no Claro. estaba planificado era que eso fuera hilarante, que eso nos diera risa, ¿no? Sí. Sí.
Bueno, me encantó. Me voy a decidir por la última pregunta porque ya nos quedamos sin tiempo, que tiene que ver con este costado tuyo de director. ¿Cómo sos como actor cuando te toca trabajar? Trabajaste ya con Marcos más de una vez. Hice 3 películas con Marcos. 3 películas con él. Y hice televisión. Claro. Pero digo, Sí. ¿cómo sos como actor con esta pasión que sentís por dirigir? ¿Sos tranqui, te dejás dirigir o te gusta más formar parte del proceso? No. A ver, siempre el actor forma parte del proceso. Digamos, con cualquier director que ofrece un protagónico o un coprotagónico, te invita a participar de esa construcción desde el guión. Uh-huh. ¿Te parece que esto diría, o que parece que esto está bien? ¿Por qué no ocurre tal otra cosa? Digamos, tanto él como yo tuvimos esa posibilidad. Que ahí ya te vas metiendo dentro de la historia, ¿no? Me dejo dirigir. Sí, no, absolutamente. Excelente. Absolutamente. Trabajo en función del director. Porque además aprendí por suerte siendo muy joven que cuando uno trabaja a contrapelo del director, el resultado es malo. Se nota. O sea, es Claro. malo. Sí. O sea, lo que hay que tratar siempre es de trabajar, de crear un acuerdo, ¿no es cierto? Un entendimiento sobre lo fundamental, porque si no, si trabajar en contra de un director, o decir, yo voy a hacer esto de esta manera, pero no. Lo que sí, llega el momento de tener que con Marcos no me pasó con ninguno de los directores importantes con los que trabajé, pero estás con un desacuerdo conceptual, digamos, hablarlo. Bien. Si no, mirá, yo creo que acá esto no puede resolverse de esta manera porque el personaje, discutirlo, pero no, con Marcos. Comodísimo. Sí, no, sabíamos decir, yo por lo menos tuve la oportunidad de que él me mandara distintas versiones del guión y después tener conversación, hacíamos Zoom y estábamos 1 hora y media hablando de que por qué esto sí, por qué me parece que esto no, digamos, y escucha. Entonces, estás metido dentro de la peli antes de empezar a rodar. Bien. Esa Bueno, es la verdad. nos pasamos un montón de tiempo, me quedaría horas Nos hablando van a con matar. ustedes. Me quedé con ganas de regalarles un poema que se los regalo fuera de cámara, pero gracias, muchos éxitos con la Muchas peli, gracias. es Muchas hermosa y gracias. muy emocionante, así que bueno, que la disfruten ustedes también. Ojalá, Gracias. muchas gracias.